El aire está espeso. El olor a sudor, magnesio y ambición es casi tóxico, un miasma pesado que envuelve el cuadrilátero. Los flashes de las cámaras parpadean como balas sobre el tapiz, capturando la desesperación del último asalto. Ella está allí, su máscara rasgada, el aliento quemándole los pulmones, con la visión borrosa por el esfuerzo sobrehumano. Al otro lado, la campeona, imponente, una fortaleza de músculo y tradición que parecía invencible, se levanta tambaleándose, exigiendo el final. Los gritos de las gradas, una marea de esperanza y desesperación, teñida de verde, blanco y rojo, se fusionan en un rugido sordo que hace vibrar el suelo. Este es el clímax, el minuto 28 del encuentro. Los brazos pesan toneladas, las piernas son de plomo, pero hay algo en los ojos de la retadora que no se ha rendido. Es el fuego sagrado, ese que solo arde cuando tienes la espalda contra la pared y no queda más que tu corazón para luchar. De repente, una chispa, esa fracción de segundo que, en el TAS, deporte, reescribe la historia. La mexicana ignora el dolor punzante en la costilla y encuentra la última reserva de fuerza, esa conexión ancestral con la tierra que la vio nacer. Se desliza como un rayo, revirtiendo la llave de castigo de la campeona con una explosión de energía pura. El público se calla, conteniendo 20.000 respiraciones al unísono, como si el oxígeno se hubiera agotado en el estadio. El movimiento es pura ingeniería del dolor, un súplex perfecto que invierte la gravedad y el destino. La campeona, que nunca antes había tocado la lona con tal humillación, vuela. Por un instante, solo hay una sombra suspendida contra las luces cegadoras. Luego, el estruendo. Un impacto seco y resonante que se escucha por encima del silencio atónito, marcando el fin de una era y el nacimiento violento de una nueva leyenda deportiva. La mexicana cae encima, una pila de valentía agotada, usando el peso muerto para asegurar la cobertura mientras intenta recuperar la conciencia. El árbitro levanta el puño, sus ojos reflejan el shock de la magnitud del momento que está a punto de atestiguar. 1. El tiempo se detiene en seco. En las gradas, las lágrimas ya corren por los rostros de los que se atrevieron a creer en lo imposible. 2. El grito ahogado de la campeona, intentando girarse, es inútil. El aire le falta. El peso de años de preparación, sacrificio y el orgullo de toda una nación se concentra en los hombros de la retadora. 3. El mazo baja con una fuerza final, y el tapiz, testigo mudo de incontables batallas, se estremece con la declaración de un nuevo reinado. En ese instante preciso, no solo cae una luchadora, se derrumba una muralla de dominación, y México entero estalla en un grito de victoria que resonará por generaciones. Pero para entender la magnitud de ese impacto, debemos retroceder a los días grises antes del estallido. Este no era un simple torneo de lucha, era la cumbre mundial donde las grandes potencias marcaban territorio con una ferocidad inaudita. Cada caída, cada llave, era una declaración geopolítica sobre el tapiz. México llegaba como el eterno contendiente, lleno de corazón y técnica, pero consistentemente bloqueado por la maquinaria de los imperios deportivos del norte y del este, cuyo poder de lobby era tan fuerte como el agarre de sus atletas. El ambiente olía a pólvora y ambición. Las luces del Coliseo, que hoy iluminaban la euforia de la victoria, hasta ayer proyectaban la sombra de una duda histórica. ¿Podría finalmente una luchadora mexicana romper el techo de cristal que había sido cimentado por décadas de dominio extranjero? La presión no era solo personal, cargaba el peso de la afición, de los sueños rotos de sus antecesoras y de una nación que no se cansaba de creer a pesar de las repetidas derrotas en el escenario final. En el centro de ese universo intimidante se alzaba la figura monolítica de la campeona mundial, una atleta forjada en gimnasios de élite con recursos ilimitados, cuya presencia en la tarima era una bofetada a la precariedad latina. La llamaban la diosa del tapiz,
Su reinado de 5 años se sentía eterno, y su estilo, frío, metódico y demoledor, pulverizaba cualquier atisbo de esperanza que cruzara la cuerda. Ella representaba la perfección técnica y el poder económico. Sus entradas eran ostentosas, su séquito inmenso y su mirada cargada de un desprecio sutil hacia cualquier rival que no tuviera su pedigrí. Este evento era, para ella, una formalidad, otro pedestal para colocar un trofeo y engrosar su ya abultada cuenta bancaria. Nadie, absolutamente nadie, en los círculos de pronósticos internacionales apostaba un centavo por la posibilidad de que esa muralla se pudiera resquebrajar, mucho menos por una joven proveniente de los rudos gimnasios de entrenamiento bajo el sol inclemente de México. Frente a la opulencia de la campeona se encontraba nuestra guerrera, nacida en la calidez terrenal de un barrio donde el cemento caliente y el olor a pinducintus panadería competían con el sudor del entrenamiento diario. Su nombre, pronto grabado en oro en los anales de la historia, representaba la tenacidad del mestizaje. Ella no entrenaba en complejos climatizados con nutricionistas personales, sino en gimnasios humildes, donde el sonido de los golpes contra el costal se mezclaba con la cumbia que salía de la radio. Sus viajes a torneos eran eternas travesías en autobús, durmiendo en terminales, a diferencia de los vuelos privados y los hoteles 5 estrellas de su rival. Esta disparidad, sin embargo, forjó un espíritu indomable. Cada carencia era convertida en una repetición extra, cada burla en combustible. Ella no solo cargaba una maleta con equipo, sino la esperanza cruda y desordenada de millones que veían en ella el espejo de sus propias luchas silenciosas por la dignidad y el reconocimiento. La ruta hacia este campeonato fue pavimentada con sacrificios invisibles que solo los atletas de bajos recursos conocen. Había dejado su hogar a temprana edad, intercambiando la seguridad familiar por la incertidumbre del cuadrilátero, consciente de que no había red de seguridad. Su estilo de lucha, más rápido, más acrobático, basado en la garra y la audacia inherente a la escuela mexicana, era a menudo menospreciado por los puristas que favorecían la fuerza bruta europea. Pero ese estilo, forjado en la necesidad de evadir y sorprender a gigantes, se convirtió en su arma secreta. Llevaba tatuado el rigor de los entrenamientos a 3.000 metros de altura, donde cada respiro costaba el doble y el oxígeno era un lujo. Su cuerpo era un mapa de cicatrices y lesiones mal curadas, testimonios silenciosos de caídas que no la rompieron, sino que la hicieron más resistente, entendiendo que el verdadero combate no se ganaba con técnica, sino con la pura voluntad de no rendirse jamás. Cuando llegó el día de la final, el ambiente no era solo deportivo, era una manifestación de orgullo patrio a escala continental. Desde Ciudad Juárez hasta Chiapas, las familias se congregaron frente a televisores viejos, sintiendo la vibración nerviosa de la contienda como propia. Ella no peleaba solo por un cinturón, luchaba por el derecho de México a ser respetado en esta arena global sin tener que pedir permiso. La bandera que la cubría antes de subir al tapiz no era un simple accesorio, era un manto sagrado, pesado con las expectativas de un pueblo que necesita héroes tangibles y honestos. Las voces de los narradores mexicanos, llenas de fervor y desesperación contenida, se unieron al coro de millones que rezaban y gritaban a la pantalla, esperando un milagro. Sabíamos que, si ella lograba la hazaña, el impacto trascendería el deporte, inyectando una dosis de moral y confianza que la sociedad mexicana desesperadamente anhelaba en esos tiempos de incertidumbre económica y social. Las luces se atenuaron y el Coliseo se convirtió en una caldera hirviente. El aire estaba espeso, saturado con el olor a magnesio, sudor y el perfume
costoso de la élite que venía a ver el ritual de la coronación de la campeona. La entrada de nuestra mexicana fue sobria, casi silente, sin el fasto de los fuegos artificiales, solo el sonido rítmico de sus botas resonando en un pasillo donde la hostilidad se sentía palpable en cada sombra. Los abucheos y los silbidos de la afición extranjera eran el único acompañamiento musical, una sinfonía de desdén diseñada para quebrar su concentración desde el vestidor. Pero ella, con los ojos fijos en el horizonte del tapiz, transformó ese odio en un escudo impenetrable. Cada paso hacia el ring era una reafirmación. No estaba allí para participar, estaba allí para destruir el guión escrito por los poderes establecidos y reescribir la historia con puño y letra mexicana, sin pedir disculpas. Al subir al ring, los ojos de la campeona la buscaron de inmediato, lanzando un desafío silencioso, una burla calculada de quien conoce su superioridad. La mexicana no bajó la mirada ni un instante. Durante esos segundos eternos antes del primer campanazo, el universo pareció detenerse, encapsulado en el choque de dos voluntades opuestas. La campeona veía a una intrusa insignificante. La aspirante veía una injusticia histórica que estaba a punto de corregir con honor. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la acumulación explosiva de años de sueños pospuestos que ardían en sus venas. Hizo una promesa silenciosa a la bandera bordada en su uniforme. Hoy, aquí, la técnica no importará más que el corazón. Hoy, el orgullo vencerá al presupuesto. Hoy, México será gigante. El árbitro levantó el brazo, la campana estaba a punto de sonar, y el destino de una nación entera dependía de la resistencia de una sola mujer contra la tiranía de la perfección. El sonido metálico de la campana se sintió menos como un inicio y más como un disparo al pecho. En ese instante, el ensordecedor rugido de la arena se ahogó en un silencio denso y expectante. La campeona, la intocable, se acercó al centro con una lentitud premeditada. Su mirada de hielo nunca se fijó en la mexicana, sino en la bandera tricolor pintada sobre la lona. Su musculatura definida proyectaba una sombra gigantesca sobre la silueta humilde de la desafiante. Podías oler el sudor, el cloroformo de la ambición y la sangre fría que emanaba de la campeona. Ella no miraba a un oponente, miraba a un accidente geográfico temporal. Esta no era una pelea, era una lección de humildad que la élite venía a impartir. La atmósfera vibraba con la certeza de la derrota, pero también con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, un milagro mexicano estaba por cocinarse. El desprecio no tardó en llegar, y no fue verbal, sino corporal, un arte en el que la campeona era maestra. Mientras el árbitro daba las últimas indicaciones, ella no le dio la espalda a la mexicana, sino que la ignoró por completo, girando su cabeza hacia la esquina de su entrenador, dedicándole una sonrisa petulante y aburrida. Luego, con un gesto casual, escupió al costado, justo donde el orgullo de la luchadora se posaba en la lona. No fue un escupitajo dirigido, sino una indiferencia que quemó más que 1000 puñetazos. El mensaje era cristalino. Tú no existes, eres un trámite barato. Tu nación es una nota al pie en mi historial de victorias. Aquel gesto de asco superficial destrozó los años de sacrificio. En ese segundo, la mexicana dejó de ser una atleta profesional y se convirtió, a los ojos del mundo, en la encarnación de la burla que el primer mundo lanza al esfuerzo latinoamericano. Un corte seco y brutal cruzó la mente de la mexicana. No vio la arena, vio las noches frías durmiendo en tapetes prestados, el sabor a frijoles recalentados que fue su única cena por meses, la vergüenza de pedir dinero prestado para el pasaje de autobús y las risas condescendientes de aquellos que le dijeron que su cuerpo nunca daría la talla, que las mexicanas eran para telenovelas,
no para el tapiz de élite. El escupitajo no había aterrizado en el tapiz, había aterrizado directamente en la dignidad de su madre que vendía tamales, en el trabajo de sus hermanas que doblaban ropa en la maquila para pagarle unos guantes rotos. El dolor físico que esperaba recibir de la campeona no se comparaba con la punzada de ver su sacrificio tratado como basura. Respiró hondo, un aliento que olía a frustración acumulada, y en lugar de llorar, sintió como una lava fría comenzaba a subir desde el fondo de su estómago. La multitud, que había guardado un silencio reverente, sintió el ultraje. No se necesitó un micrófono para transmitir el mensaje del escupitajo. Era un lenguaje universal de la opresión. Un grito, pequeño al principio, brotó de la garganta de un fanático que llevaba la máscara de El Santo y se multiplicó como pólvora seca. ¡México! 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 La arena estalló, transformándose de un auditorio de lucha a un campo de batalla por la identidad. Ya no importaban los puntos, ni los cinturones, ni las reglas. La afrenta había trascendido el deporte. La mexicana era ahora la vasija sagrada que contenía el orgullo de una nación harta de ser vista por encima del hombro, harta de que su esfuerzo sea catalogado como subdesarrollado. El desprecio de la campeona había encendido un fuego que ni toda su técnica ni toda su fortuna podrían sofocar. Al levantar la mirada, sus ojos, que hasta entonces habían reflejado miedo y respeto al poder de la campeona, se tiñeron de una furia gélida, la misma que ha movido revoluciones y levantado murales. La campeona buscaba intimidación, pero había encontrado algo mucho peor: la justificación. La mexicana dio un paso adelante. Su postura ya no era defensiva, era retadora. Su cuerpo no temblaba por el miedo a perder, sino por el ansia de vengar el honor pisoteado. Era el momento de dejar de ser la noble deportista y convertirse en la guerrera vengadora. La campana sonó una segunda vez, el pitazo de inicio oficial, y la mexicana no esperó el saludo ni la formalidad. Corrió con la velocidad de quien no tiene nada que perder, con la fuerza de un volcán dormido, y se lanzó contra la campeona, dispuesta a derribarla con la única arma que le quedaba, un orgullo que pesaba más que todo el oro de sus rivales. Pero el orgullo por sí solo es apenas la gasolina, no es el motor. Aquel ataque inicial, furioso e instintivo, fue repelido con una frialdad matemática que congeló la sangre de todo el auditorio. La campeona la recibió, no como una amenaza, sino como un mosquito molesto, absorbiendo su ímpetu y devolviéndole una lección de física brutal. Cada centímetro de músculo de la mexicana fue neutralizado por la técnica depurada de su rival. La lona se sintió como una tumba helada, y mientras la mano del referee golpeaba el tapiz anunciando la derrota, la mexicana sintió el sabor metálico de la sangre en la boca y la certeza de una verdad devastadora. La diferencia entre la leyenda y la aspirante no era el corazón, sino el poder puro, la ejecución impecable y sobre todo la paciencia. Este primer fracaso no fue un tropiezo, sino un bautismo de fuego. El silencio que siguió a la derrota fue más ensordecedor que cualquier abucheo. Mientras se arrastraba fuera del cuadrilátero, cada paso era un martirio físico y un eco de humillación. El cuerpo dolía, sí, pero el alma estaba desgarrada por la magnitud de la brecha que la separaba de la cúspide. Las luces del estadio, antes gloriosas, ahora eran dagas que revelaban cada gota de sudor amargo y cada lágrima no derramada. La campeona, indiferente, recibía su cinturón como un ritual cansado, reforzando la sensación de que la mexicana solo había sido una nota a pie de página en su reinado. En ese túnel frío, oliendo a linimento y desesperanza, se enfrentó a la pregunta fundamental que define a todo guerrero: ¿renunciar o utilizar este dolor para construir un arma más afilada que cualquier espada? La respuesta ya estaba en sus venas,
bombeando con una nueva y terrible determinación. Regresar al barrio fue sumergirse en la realidad cruda que ella representaba. No había tiempo para lamentos ni para la autocompasión del perdedor. Había promesas pendientes y ojos llenos de fe que la miraban buscando la chispa de la revancha. El olor a tierra mojada, a tortillas recién hechas y al fierro oxidado del gimnasio se convirtió en su refugio y su celda. Dejó atrás la rabia superficial de la derrota y abrazó la disciplina monástica del propósito. No se trataba de vencer a la campeona por venganza, sino de demostrar que su origen, su sangre y su sacrificio valían el oro del campeonato. Ella no quería robar la gloria, quería forjarla desde las cenizas de su fracaso, entendiendo que el verdadero guerrero no es el que nunca cae, sino el que se levanta una vez más de lo que todos creían insuperable. El bloque 4 fue bautizado por ella como el molde. Su entrenamiento se transformó en una brutalidad calculada, diseñada para demoler cada límite físico que su cuerpo había establecido previamente. Olvidó los aplausos y se enfocó en el dolor como su único compañero constante. Sesiones de fuerza explosiva al amanecer, con cadenas pesadas sobre su espalda, destinadas a igualar la potencia devastadora de la campeona. Corridas bajo el sol de mediodía, donde el asfalto quemaba la suela de sus botas y el aire se sentía espeso como jarabe, forzando a sus pulmones a expandirse hasta el desgarro. Su cuerpo dejó de ser un templo para convertirse en un horno de sacrificio, donde la grasa se derretía y el músculo se tensaba como acero forjado, preparándose para la única cosa que importaba: absorber el impacto del golpe y devolver el doble. La preparación exigió un aislamiento casi total. Las llamadas telefónicas de su madre se volvieron menos frecuentes. Los cumpleaños familiares pasaron sin su presencia y las risas de sus sobrinos solo le llegaban como ecos distantes. La soledad se convirtió en la habitación donde habitaba su concentración, un precio necesario para la grandeza que buscaba. Mientras el resto del mundo celebraba la vida cotidiana, ella estaba en el gimnasio, enfrentando un espejo que le devolvía la imagen de una mujer cansada, con los ojos inyectados en sangre, pero con una claridad de acero en la mirada. El sacrificio no era solo físico, era la renuncia a la comodidad, a la identidad social, a todo lo que la anclaba a la normalidad. Se convirtió en una máquina enfocada, cuyo único lenguaje era el sonido del impacto contra el saco de boxeo y el jadeo entre repeticiones. Pero pronto comprendió que la fuerza bruta no era la llave que abriría esa puerta, solo el ingenio táctico podría hacerlo. La campeona era un monumento a la perfección técnica, sin fallas evidentes. Su estilo era una sentencia de muerte lenta e ineludible. La mexicana pasó semanas enteras viendo grabaciones, no buscando errores, sino detectando patrones. Esa respiración sutilmente acelerada después de una combinación específica, el ligero giro del tobillo derecho antes de su movimiento final. Eran imperfecciones microscópicas, invisibles para el ojo común, pero que, para la mente del estratega, representaban grietas en la armadura. Ella no podía igualar la perfección de la campeona, tenía que desmantelarla pieza por pieza, atacando no sus fortalezas, sino su confianza inquebrantable. La estrategia se centró en una única y letal contraofensiva. Trabajó con su maestro, un anciano taciturno que había visto más derrotas que victorias, en un movimiento que desafiaba la lógica: usar la fuerza de la campeona contra ella misma. Día tras día, repetía la secuencia: encajar el golpe, absorber la energía y pivotar en una fracción de segundo, transformando la defensa en un ataque fulminante. El suelo del gimnasio se cubrió de sudor y tiza, y la piel de su cuello se irritó por el roce constante de los agarres. Su mente se grabó el timing exacto, la milésima de segundo en que la campeona se sentía invencible.
no era un movimiento hermoso, era un acto de supervivencia y, si se ejecutaba correctamente, el único camino viable para tumbar al coloso que gobernaba el tapiz. El plan final era sembrar el caos. La campeona esperaba control, esperaba respeto, esperaba el juego de ajedrez estratégico que siempre ganaba. La mexicana le daría la guerra de guerrillas. Velocidad demencial, movimientos impredecibles, ráfagas de ataque que no buscaban la sumisión inmediata, sino la confusión. El objetivo era sacarla de su centro de gravedad emocional y físico, obligándola a cometer el error que por definición una campeona nunca debería cometer. Sería un torbellino mexicano, un huracán de barro y orgullo que chocaría contra el diamante pulido de su rival. La estrategia era audaz, suicida quizás, pero era la única que prometía la anulación de la perfección. La parte más difícil de la preparación fue la forja mental. Cada noche, antes de dormir, se obligaba a visualizar la victoria, a sentir el peso del cinturón, a escuchar el rugido de la multitud celebrando a su hija, pero también visualizaba el dolor, el impacto de los golpes de la campeona, superando el miedo al ridículo y a la lesión. No era solo su pelea. La bandera de su nación colgaba pesadamente sobre sus hombros, el orgullo de miles de personas que la veían como la personificación de su lucha diaria. Su propósito trascendía el deporte. Se había convertido en un símbolo de que, incluso con menos recursos, con menos pedigrí y más cicatrices, la voluntad indomable podía mover montañas. Ella era el eco de un pueblo. Cuando el anuncio oficial de la revancha llegó, la mexicana ya no era la aspirante herida, sino la ejecutora de un plan cuidadosamente elaborado. Había entrado al molde como carbón y salía de él como diamante puro y afilado. Se paró frente al espejo, la cicatriz sobre su ceja como un recordatorio permanente de su primera derrota, pero sus ojos ardían con una luz diferente, no la de la rabia, sino la de la certeza fría. La noche anterior al encuentro crucial, oliendo a linimento y determinación, sabía que ya había ganado la batalla más importante, la de la mente y la voluntad. Había sacrificado todo para construir esta oportunidad, y ahora, armada con una estrategia implacable, estaba lista para reescribir la historia en un solo y glorioso movimiento. La campana sonó como el estampido inicial de una guerra, y el rugido de la multitud se convirtió en un solo grito sordo que se tragó el aire del Coliseo. La mexicana, con los ojos fijos en la campeona, rompió la distancia con una explosión de velocidad. Esto no fue un tanteo, fue una colisión de voluntades. Ella sabía que los primeros 60 segundos eran cruciales. Establecer un ritmo frenético, inyectar el caos y evitar que la campeona impusiera su dominio gravitacional. La campeona, acostumbrada a dominar el centro del ring con pasos lentos y autoritarios, se encontró inmediatamente a la defensiva, sorprendida por la intensidad que irradia esta pequeña, pero feroz, guerrera. La lona, fría segundos antes, ahora ardía bajo sus pies, mientras cada empujón y cada roce en el inicio de la lucha llevaba la promesa de una catástrofe inminente. Es el inicio, y el pulso del mundo se aceleró al compás de sus movimientos. La estrategia inicial de la retadora era quirúrgica, evitar el agarre de oso o el clinch pesado, especialidades de su oponente, y utilizar la agilidad adquirida en incontables horas de entrenamiento de alto impacto. Los primeros intercambios fueron relámpagos de movimientos calculados, un dropkick perfectamente ejecutado, no para causar un daño fatal, sino para desestabilizar, una serie de llaves rápidas al brazo y al cuello que obligaron a la campeona a moverse y a gastar energía que ella preferiría conservar. El público exhala con cada movimiento, atrapado en la rapidez del asalto inicial. La campeona, visiblemente frustrada, intentó imponer su superioridad física, buscando la fuerza bruta,
pero la mexicana se escurría como agua entre sus dedos, demostrando que la inteligencia, la técnica y la velocidad pueden neutralizar momentáneamente la tonelada de músculo y experiencia que tenía enfrente. Esta fase inicial del combate fue una inyección de esperanza pura para la afición. Pero la campeona no llevaba ese cinturón dorado por casualidad. Su experiencia era un muro impenetrable. Después de 3 minutos de evasión exasperante, logró interceptar un movimiento de giro de la mexicana. El sonido del impacto fue gutural, un golpe seco que resonó en toda la arena. La campeona la atrapó en un súplex alemán que la levantó a una altura que pareció desafiar la gravedad y la estrelló contra el tapiz con una ferocidad calculada y sin reservas. El impacto fue devastador. Un murmullo de preocupación recorrió las gradas mientras la retadora rodaba hacia un lado, tratando desesperadamente de recuperar el aire perdido que había sido expulsado de sus pulmones por la caída. Es la primera muestra real del poder incontenible de la soberana, recordándole a todos, y sobre todo a la mexicana, que el margen de error en esta disputa es cero. Aquí no hay misericordia, solo se aplica la ley brutal del más fuerte. El sabor metálico de la sangre en la boca se mezcló con el acre olor a sudor rancio y linimento que impregna el cuadrilátero. Por un instante fugaz, en la nebulosa del golpe, la duda se asomó como una sombra helada en su mente. ¿Podré levantarme? Fue demasiado pronto para recibir este nivel de castigo. La narración interna fue una secuencia rápida de dolor y agotamiento. La respiración agitada, un zumbido ensordecedor en los oídos, la presión palpitante en la nuca. La lona quemaba, pero el dolor físico era casi secundario a la humillación de estar en el suelo frente a miles de personas que esperaban una hazaña épica. Era este punto exacto donde las historias de otras retadoras terminaban sumidas en la abrumadora superioridad de la campeona. Pero ella se había prometido que esta historia sería diferente. No era solo su cuerpo, era el espíritu de todo un país que luchaba por levantarse con ella. Y entonces sucedió el milagro emocional. Entre la confusión del castigo y el aturdimiento, logró escuchar una fracción de segundo de sonido puro. El grito de un niño que coreaba su nombre, seguido por el rugido colectivo que reconocía la bandera tricolor que ondeaba en las gradas. Esa voz la ancló de nuevo a la realidad y a su propósito indomable. Los sacrificios de la madrugada, las ausencias familiares, la dieta estricta que le robaba la energía, todo se fundió en una sola y abrasadora justificación para seguir de pie. Usando las cuerdas para impulsarse, se levantó con un esfuerzo visible, cojeando ligeramente, pero con una mirada de fuego que desafiaba directamente a la campeona. No fue la respuesta de una víctima arrepentida, sino la reacción visceral de una guerrera que ha sido herida, pero que se niega rotundamente a ser doblegada. El público, al sentir esta renovada energía, estalló en una ovación que sacudió los cimientos del edificio histórico. La fase media del bloque 5 se transformó en una carnicería técnica de altísimo nivel. Hubo un frenesí de agarres de sumisión y contrallaves ejecutadas a una velocidad vertiginosa. La campeona se desesperó ante la resistencia inaudita de la mexicana y recurrió a tácticas más sucias, con tirones de cabello disimulados y golpes bajos, buscando la descalificación o la rendición por frustración de su oponente. La retadora, sin embargo, se mantuvo estoica, recibiendo los golpes, pero siempre respondiendo con movimientos inesperados, demostrando su profundidad técnica. Intentó su maniobra de remate, un Hurricane Rana audaz, pero la campeona la detuvo en el aire, transformando el movimiento acrobático en un powerbomb incompleto que solo sirvió para acentuar la brutalidad del encuentro. El tapiz ya no es un ring, es un campo de batalla deslizado y resbaladizo, marcado por la determinación de ambas combatientes. La fatiga, ese enemigo silencioso e invisible, comenzó a hacer mella en la guerrera azteca. Los movimientos de la mexicana perdieron esa
esa milésima de segundo de precisión que define la diferencia entre el éxito y el fracaso en la élite. En un intento crucial de evadir un fuerte golpe de antebrazo, su pie resbaló sobre la lona empapada de sudor y aceite. Ese ligero tropiezo de agotamiento fue todo lo que la campeona necesitó para revertir la situación. Con la frialdad implacable de un depredador que ha acorralado a su presa, aprovechó el desliz. La agarró de la muñeca y la lanzó contra el poste metálico del ring con una fuerza tan descomunal que hizo vibrar toda la estructura. El impacto en el costado fue brutal y doloroso, arrancándole un grito sordo que fue tapado por el estruendo de la multitud, que comprendía que la situación se había vuelto crítica en ese instante. La estrategia de agilidad colapsaba ante la contundencia física. La campeona se abalanzó sobre su presa, oliendo el miedo y la debilidad, buscando finalizar el combate rápidamente para sofocar cualquier atisbo de rebelión patriótica. La castigó sin piedad con una serie de pisotones viciosos y un sentón masivo que pareció querer romperle las costillas a la retadora. El árbitro se acercó para revisar, con la mano lista para detener el combate, si la mexicana no mostraba señales claras de vida. Fue un momento de agonía pura, donde el cuerpo de la mexicana estuvo completamente a merced del poderío de la campeona, que la arrastró por el cabello y le gritó insultos en un idioma que solo las rivales entienden, el lenguaje de la dominación absoluta. El conteo llegó a 2, casi 3, y el público contuvo la respiración al unísono, creyendo con pánico que todo había terminado para su campeona antes de tiempo. Un respiro forzado. La campeona, excesivamente confiada en el efecto de su castigo, retrocedió un paso para saborear el momento, permitiendo que la mexicana tuviera unos segundos cruciales para reorientarse y recuperar el aliento. Mientras jadeaba, apoyada contra las cuerdas, sus ojos se cruzaron brevemente con los de la campeona, y lo que vio no fue ira, sino una arrogancia glacial, una certeza absoluta de victoria que despreciaba el esfuerzo sobrehumano de la retadora. Es en esa mirada de superioridad donde la mexicana encontró su renovado motor de furia controlada. La campeona la veía simplemente como una estadística más, una nota a pie de página en su gloriosa carrera invicta. Pero la mexicana se recordó a sí misma que ella no estaba aquí para competir, estaba aquí para derrocar un imperio. Este dolor no era un castigo, sino el precio de la historia, y ese dolor, ahora, era una nueva herramienta. Sabiendo que la campeona subestimaba su umbral de dolor, la mexicana comenzó a utilizar la debilidad simulada como parte de su ataque final. Ella se arrastró lentamente hacia el centro del ring, fingiendo una lesión más grave en la pierna que la real, atrayendo a la campeona a una posición vulnerable de remate. La campeona avanzó con exceso de confianza, preparando un golpe final decisivo que garantizara el conteo de 3. Pero mientras se inclinaba para levantarla y ejecutar su movimiento final, la mexicana, con una explosión de energía reservada y oculta, rompió la farsa del dolor. No hubo piedad. Hubo un rápido giro, un agarre que buscó la base del cuello, un movimiento sorpresivo que la llevó a la espalda de la campeona. El plan estratégico, diseñado para el momento de máxima fatiga y mínima concentración del oponente, estaba a punto de ejecutarse con precisión mortal. El bloque 5 termina con la campeona atrapada y el equilibrio de poder a punto de invertirse por completo. El abrazo letal se cerró. No era solo fuerza, era leverage. Era la ejecución perfecta de 100 horas de entrenamiento silencioso. La mexicana, aferrada a la espalda de la campeona como un jaguar, ajustó el candado al cuello. El aire se fue. La campeona, que hasta hace un segundo manejaba el ritmo de Mindus, la contienda,
Ahora se ahogaba en su propio error estratégico. Sus ojos se abrieron en pánico puro, una visión que el público jamás había visto. La invencible mostrando vulnerabilidad. Era el precio de la arrogancia, el costo de la subestimación. Podía sentir el calor del aliento de su oponente en su oído, un aliento que olía a victoria inminente, a sudor y a esa tierra prometida por la que había luchado. Intentó tambalearse, buscar las cuerdas, pero las piernas de la mexicana eran anclas inamovibles. El silencio en el Coliseo era el sonido de 20.000 personas conteniendo la respiración, esperando la caída. Ella no solo la había atrapado, había capturado su destino. El fin estaba cerca. El movimiento fue bautizado el Grito de Dolores. Una rotación rápida, un giro de cadera explosivo que transformó el peso muerto de la campeona en una bala dirigida al centro del ring. La mexicana no dudó. El dolor del esfuerzo final dibujó una mueca en su rostro, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte del triunfo. Ella no la estaba castigando, la estaba humillando con una precisión de cirujano. En el aire, por un microsegundo eterno, las dos figuras se congelaron, un monumento de carne y ambición bajo los reflectores cegadores. La campeona soltó un rugido ahogado, una mezcla de rabia y desesperación, mientras el tapiz de lona se acercaba rápidamente. Era la caída de una diosa, un descenso forzado del Olimpo del wrestling, orquestado por una voluntad que se negaba a doblegarse. Los músculos de la mexicana ardían, pero el plan se ejecutaba a la perfección. La única salida era el impacto. La promesa estaba siendo pagada con sudor y sacrificio, y el pago estaba a solo 1 metro de distancia del suelo. ¡Pum! El sonido del impacto fue diferente. No fue el golpe hueco de un cuerpo cansado. Fue un trueno seco y devastador que sacudió la estructura metálica del Coliseo. El tapiz devolvió el golpe con una violencia brutal, y una nube fina de polvo blanco se levantó como un fantasma sobre los cuerpos exhaustos. El silencio que había reinado se rompió por un grito colectivo, visceral, que parecía arrancar la garganta de la multitud. La mexicana, aunque también había sentido la fuerza de la caída, rodó inmediatamente sobre la campeona. No había tiempo para el dolor, solo para la acción inmediata. El cuerpo de la campeona rebotó, inerte por un instante, el aire expulsado de sus pulmones en un siseo desesperado. Era el sonido de la historia reescribiéndose en tiempo real, de Mindoshe, una hegemonía que se desmoronaba en el crujido de las costillas. La tierra prometida ya no era un sueño, era la lona dura y fría bajo sus espaldas. Todo se había alineado. Este era el momento. La mexicana giró y aseguró la cobertura con todo lo que le quedaba, el peso de un país sobre sus hombros. La cobertura fue inmediata, instintiva. La mexicana, agotada, usó cada gramo de su peso corporal, cada reserva de su voluntad, para mantener los hombros de la campeona pegados a la lona. Su rostro estaba a centímetros del de su rival. Podía ver la niebla de la confusión y el dolor profundo en los ojos de la campeona, una mirada que suplicaba un escape que no llegaría. El referee, un hombre profesional acostumbrado al caos, se arrodilló, su mano lista para marcar el ritmo del destino. La adrenalina de la mexicana era pura electricidad, pero sabía que la campeona era una bestia que podía levantarse de cualquier cosa. La respiración jadeante de ambas era lo único que se oía por encima del rugido sordo de la multitud que exigía justicia. La mano del referee se levantó por primera vez. 1. El conteo no era solo una formalidad, era la cuenta regresiva hacia una nueva era. La presión era insoportable, la victoria tangible, pero frágil, obligándola a mantener la presión con una intensidad que rozaba el desmayo. La campeona, la veterana, la invicta, sintió la humillación como una puñalada helada. Su cuerpo gritaba rendición, pero su mente se negaba a aceptar la derrota. Intentó
arquear la espalda, empujar con los tríceps, buscar un resquicio para rodar, pero el peso de la mexicana era un cerrojo inquebrantable. Sus dedos enguantados, que tantas veces habían agarrado la victoria, se extendieron convulsivamente, buscando la cuerda salvadora que estaba demasiado lejos. Un rugido interno, silencioso pero furioso, la impulsó a una última descarga de fuerza. No podía perder así, no después de años de dominación absoluta. El público vibraba con esa tensión. Un coro de súplicas y maldiciones se elevaba al cielo. «Haz fuerza, resiste». Sus ojos se cerraron en un esfuerzo sobrehumano, la imagen fugaz de su cinturón de campeonato pasando por su mente. Ella era la dueña del trono, y no caería ante una simple aspirante. Pero la gravedad, la fatiga y el plan perfecto de la mexicana eran enemigos implacables. La mano del referí cayó por segunda vez, resonando con una autoridad que se sentía monumental. 2. El sonido fue una daga. El tiempo se estiró, se convirtió en melaza y era el punto de inflexión donde todos los corazones del Coliseo dejaron de latir en sincronía. La mexicana clavó la mirada en el rostro exhausto de la campeona, repitiendo el juramento que había hecho a su abuela. «Esto es por México». Podía sentir el temblor final del cuerpo debajo de ella, el último estertor de resistencia antes de la caída total. La respiración de la mexicana era superficial, su cuerpo al límite, pero su agarre era de acero puro. El mundo exterior se desvaneció. Solo existía ella, la lona y la mano descendente del referí. Este segundo se sintió como una eternidad, el universo entero pendiendo de un hilo. Si la campeona lograba escapar de este conteo, toda la energía, toda la esperanza se drenaría. Era todo o nada. El referí, sin inmutarse, elevó su mano una vez más, listo para el golpe final. La campeona intentó la patada de salvación, el impulso desesperado que había salvado su reinado innumerables veces. Sus talones golpearon la lona en un intento fútil de ganar tracción, pero el peso de la derrota ya se había posado sobre ella. Sus piernas se movían en cámara lenta, como si estuvieran atrapadas en arena movediza, y la potencia que siempre la caracterizó se había ido, reemplazada por el cansancio absoluto y el dolor. Ella no pudo, no había más fuerza. La mexicana sintió ese instante de rendición, ese microsegundo donde el espíritu del oponente se quiebra, y presionó con más fuerza, canalizando la determinación de las montañas y la fe de su gente. El rostro de la mexicana no mostraba alegría, sino una concentración feroz, un dolor resignado a cambio de la gloria. El referí comenzó su descenso final, la mano cayendo con la inexorabilidad del juicio. La promesa estaba siendo grabada en el tapiz con el sudor de 2 guerreras. No había regreso posible. 3. La bofetada final del referí contra la lona fue un cañonazo en el silencio tenso. El sonido fue la campana del destino, un veredicto irrevocable, y luego la explosión. No fue un rugido gradual, sino una descarga instantánea de ruido, un tsunami de voces que colapsó sobre el ring con una fuerza sísmica. El referí se levantó, apuntó con su dedo y levantó el brazo de la mexicana. ¡Ganadora! La palabra no fue dicha, fue gritada por la multitud extasiada. La campeona soltó un gruñido bajo de frustración y derrota, su reinado de acero hecho añicos en un solo instante. La mexicana, durante un latido, permaneció inmóvil, procesando el hecho. El plan se había cumplido antes. La perfección había derribado a la inalcanzable. El peso que había sentido en su pecho durante toda su vida se levantó, reemplazado por la euforia pura y ardiente. El mundo se había detenido y ahora giraba solo para ella. La promesa se había cumplido. Las lágrimas, retenidas por años de lucha y frustración, brotaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación total. Una cascada de emoción cruda bajo los focos abrasadores. Se incorporó lentamente, mirando a la multitud, que ahora era un mar de banderas tricolores ondeando salvajemente. La gente coreaba su nombre, no solo como un nombre propio, sino como un símbolo de resistencia,
orgullo y la fe en el regreso triunfal. Ella no solo había ganado una lucha, había ganado una guerra cultural y personal. Su mano temblaba mientras se limpiaba el sudor y la sal de sus ojos, tratando de enfocar esa realidad deslumbrante. El dolor físico se había evaporado casi por completo. Solo quedaba el eco de ese tres sagrado. Extendió los brazos hacia el cielo, un gesto de agradecimiento a los cielos, a su familia, a la fe que nunca se extinguió en el pecho de los que creyeron. El aire olía a pólvora de victoria. La mexicana era ahora la campeona, y el tapiz, que había sido su campo de batalla, era ahora su trono innegable. El referí le entregó el cinturón, la aleación pesada de oro y cuero que representaba la cima del mundo. Al sostenerlo por primera vez, sintió el frío metal, el peso palpable de su nuevo estatus. No era solo un trofeo, era el legado de su abuela, la prueba irrefutable de que los sueños nacidos en la pobreza y la desesperanza pueden escalar montañas. Se lo ciñó a la cintura, y el reflejo del oro devolvió la imagen de una guerrera transformada por el sacrificio y la disciplina. Levantó el cinturón sobre su cabeza, el acto ceremonial que marcaba el final de una era y el comienzo glorioso de la suya propia. La campeona derrotada se levantó lentamente, aceptando su destino, mirando con una mezcla de respeto y resentimiento hacia el nuevo poder. Pero la noche era de la mexicana. La cámara se enfocó en su rostro, que irradiaba una mezcla de triunfo agotador y la dignidad de quien ha pagado cada centavo de su éxito. La historia no se contaba, se escribía en vivo frente a millones, y el titular ya estaba impreso en el corazón de todos. La mexicana, contra todo pronóstico, era la nueva reina mundial. El eco de la campana final aún rebotaba en las tribunas, pero el rugido ensordecedor se había transformado milagrosamente en una densa capa de silencio que cubría el tapiz. Era un silencio cargado de incredulidad, el tipo de pausa dramática que solo ocurre cuando la realidad supera a la fantasía. La campeona yacía exhausta. Su respiración agitada era el único sonido audible sobre el zumbido de los reflectores, que ahora parecían más brillantes, casi celestiales. Observamos el detalle microscópico de su piel sudorosa, la pintura de guerra corrida por las lágrimas de sudor y la sangre minúscula de un combate brutal. Este silencio era la asimilación del milagro, la prueba palpable de que la épica no era un guión, sino una verdad forjada en el dolor y el acero de su voluntad. Era el primer acto de una nueva era. La cámara enfocó lentamente a la derrotada, quien se incorporaba con la dignidad rota de una monarca destronada. Su mirada, fija en el techo, no mostraba rabia, sino el entendimiento frío de que la antorcha había sido arrebatada por una fuerza de la naturaleza. Mientras la excampeona se retiraba, en un acto mudo de respeto y agonía personal, el foco de la luz volvió a la mexicana. Ella seguía postrada, las manos cubriendo su rostro, no en señal de humillación, sino como un escudo contra la avalancha emocional que estaba a punto de consumirla. La victoria no la había vuelto instantáneamente invencible. Al contrario, la había hecho vulnerable a la inmensidad del logro. El triunfo pesaba más que la propia derrota, anclándola a la lona, incapaz de levantarse aún, bajo el peso simbólico de su éxito. Este triunfo trascendía el cuadrilátero. Era la victoria de las banderas que por primera vez se atrevían a ondear en la primera fila con una certeza inquebrantable. El cinturón, ese círculo de oro macizo que esperaba ser colocado, no representaba solo un trofeo deportivo, sino el capital emocional de un país entero que había invertido fe ciega en su guerrera. Había una marea verde, blanca y roja ascendiendo desde las gradas, un tsunami de tela y fibra que prometía borrar cualquier rastro de duda o escepticismo que alguna vez haya existido. La mexicana, al fin, no era solo una luchadora, era el estandarte viviente de millones de sueños pospuestos, la prueba de que el muro más alto es aquel que se construye internamente.
Fue en ese instante, en medio de la pausa antes del estallido, que ella se permitió el primer gesto de fragilidad. La campeona se levantó tambaleándose y el mundo vio cómo sus hombros se sacudían con un temblor incontrolable. Eran las primeras lágrimas del triunfo, no de alegría fácil, sino de la liberación de una presión acumulada durante años de sacrificios invisibles. La gente en las primeras filas, los testigos directos de esta coronación por derecho de sangre y sudor, comenzaron a llorar con ella. Era una catarsis colectiva, una purga de la frustración histórica. El sudor se mezcló con la emoción, pintando su rostro con la verdad cruda y palpable de que cada sacrificio había encontrado finalmente su recompensa en ese pedazo de lona gloriosa. De repente, el silencio se rompió con la violencia de 1000 volcanes en erupción. El rugido del público no fue un aplauso, fue el sonido de la justicia gritada por miles de gargantas al unísono, un estruendo que hizo vibrar las estructuras metálicas del estadio. Era un grito primario de redención que parecía viajar a través del océano, llegando a cada rincón de su tierra natal. Los comentaristas deportivos, que habían mantenido una calma forzada, rompieron en vítores y frases cortadas, incapaces de articular la magnitud del momento. Era el sonido de la historia reescribiéndose con urgencia, un muro de decibelios que simbolizaba la liberación de un pueblo que se había sentido relegado en el escenario mundial y que ahora veía en su campeona el reflejo más brillante de su propia resiliencia indomable. El árbitro, entendiendo la solemnidad del acto, tomó la mano de la mexicana y la levantó con una fuerza ceremonial. Ese simple gesto, el brazo extendido hacia el cielo bajo la luz cegadora, era el reconocimiento oficial de un destino forjado con sangre. Luego vino el ritual sagrado, la entrega del cinturón. El oro, tan pesado y frío, se posó sobre sus hombros y el peso literal del metal pareció fusionarse con el peso simbólico de la responsabilidad. Ella lo acarició, sintiendo la textura de la piel curtida y el brillo helado de las placas grabadas. La confirmación física de que la promesa de su niñez, aquel sueño improbable, ahora estaba envuelto alrededor de su cintura, brillando como un faro para las generaciones venideras. Con el cinturón apretado contra su pecho, la campeona buscó un punto fijo en las gradas superiores. Su rostro, antes contraído por el dolor y la emoción, se elevó en una expresión de profunda dedicación. Sus ojos se cerraron por un instante y pudimos adivinar la procesión de fantasmas que la visitaban. Su familia, sus entrenadores, todos aquellos que creyeron cuando el mundo dudaba. El dedo índice se alzó hacia el cielo, un homenaje silencioso a los caídos y una promesa cumplida a su propia alma. Era el instante personal dentro de la vorágine pública, el momento en que el foco se apagaba para la cámara y se encendía para la memoria, grabándose en la eternidad del deporte como el ejemplo máximo de perseverancia. Mientras la arena continuaba su éxtasis, la narrativa documental se centró en la reacción al otro lado de la frontera, en las colonias y barrios, frente a televisores viejos que parpadeaban en la oscuridad. La celebración ya era una explosión. Los gritos de "sí se pudo" resonaban en las calles de tierra. Los abrazos se compartían entre vecinos que minutos antes eran extraños, unidos ahora por el fervor de una victoria compartida. Este triunfo no era solo por un título, era la restitución de la dignidad para aquellos que luchan todos los días contra un pronóstico adverso. La campeona se había convertido en el espejo de su propia lucha diaria, demostrando que la pobreza no es el límite, sino el combustible para quemar las barreras de lo imposible. Fue entonces cuando la música se apoderó del estadio. Las primeras notas profundas y ceremoniales del himno nacional mexicano flotaron sobre el caos. La música, normalmente escuchada con respeto, ahora se alzaba como una oración poderosa, una declaración de soberanía deportiva y cultural. La campeona se enderezó completamente. Su postura ahora era la de una estatua de bronce, inmutable y orgullosa, mientras el himno envolvía cada fibra de su ser. Los aficionados en las gradas cantaban con la voz quebrada por la emoción y el orgullo, y por un momento mágico no había divisiones, solo una nación unida
vida bajo el estandarte de una mujer que había conquistado el mundo. Esta no fue solo una noche de lucha, fue la noche en que la narrativa se invirtió para siempre. La mexicana no solo había ganado el campeonato, sino que había redefinido lo que significaba ser una campeona. Una combinación de tenacidad visceral y corazón inquebrantable. Su historia sería contada en los gimnasios y en los vestuarios durante décadas, una leyenda que susurraría a los marginados: si ella pudo, tú puedes. De pie, con el oro brillando y la bandera ondeando, su imagen se convirtió en el fotograma perfecto que definiría una generación. El titular ya no era solo que la mexicana derriba a la campeona, era sencillamente que la justicia ha encontrado su reina. Cuando el rugido del público finalmente se disipó, solo quedó un silencio sordo que amplificaba el latido de su propio corazón. Ella no solo cargaba el oro, cargaba el peso de cada lágrima derramada en los gimnasios oscuros, el aroma al linimento, sudor y la tierra natal que parecía haberse impregnado en la lona. El aire denso del estadio, antes cargado de rabia y fervor, ahora olía a victoria limpia, una fragancia dulce y poderosa que solo la perseverancia puede destilar. Mientras bajaba del cuadrilátero, cada paso era un temblor, no de miedo, sino de una nueva realidad que se asentaba en sus músculos fatigados. Este no era el final de una historia, sino el prólogo de un legado que comenzaba a escribirse con tinta dorada, un momento capturado donde el dolor físico se rendía ante la inmensidad de la gloria espiritual. Ella miró hacia atrás, al tapiz que había sido su campo de batalla, y por primera vez sonrió con la paz de quien ha conquistado no a un rival, sino a su propio destino. Pero el oro que ceñía su cintura no era solo un trofeo personal, era un espejo bruñido con años de sacrificio, en el que se reflejaban millones de rostros que habían sido invisibles. Aquella victoria resonó más allá de las cuerdas, penetrando los muros de las colonias humildes, de los talleres polvorientos y de los hogares donde la esperanza a menudo parecía un lujo. Ella era la prueba viviente de que la fe, cuando se mezcla con disciplina de hierro, puede derribar imperios que se creían eternos. Por cada puñetazo que ella resistió, había un eco de abuelas vendiendo tortillas al sol, de padres cruzando fronteras por un futuro mejor, y de jóvenes que soñaban con escapar del ciclo de la pobreza. Su cuerpo marcado se convirtió en el mapa de las cicatrices colectivas, demostrando que la verdadera fortaleza mexicana no reside en la quietud, sino en la capacidad indomable de levantarse una y otra vez, incluso cuando las rodillas tiemblan y la respiración falta. El legado de esa noche no se mide en cinturones, sino en el cambio irreversible de la narrativa. Antes de ella, el tapiz de la élite era un club privado. Después de ella, se convirtió en un campo de oportunidades abierto para todos, sin importar su apellido o procedencia. La campeona vencida representaba la vieja guardia, la tradición inamovible, pero la mexicana trajo la revolución. Una ráfaga de aire fresco que gritó que el talento genuino siempre encontrará su camino, incluso a través del concreto. Ella sacrificó años de vida social, de madrugadas frías y de dolores ignorados. Ahora, cada gota de ese esfuerzo se había cristalizado en un respeto que ni todo el dinero del mundo podría comprar. La imagen de su puño levantado, desafiando la gravedad y el escepticismo, ya no era una fotografía, era un mandato, el recordatorio perpetuo de que los desafíos no están diseñados para detenernos, sino para revelar la magnitud de nuestra propia resistencia interna. ¿Cuál es, entonces, el valor moral que esta epopeya nos regala? Que la batalla más importante nunca se libra en el ring contra un oponente de carne y hueso, sino dentro de nuestra propia mente, contra la voz insidiosa que nos susurra que somos insuficientes. La mexicana nos enseñó que la técnica es crucial, sí, pero el combustible real que mueve montañas es esa terquedad sagrada que se niega a doblarse. Ella no ganó porque era invencible,
Ganó porque era la más obstinada, la que prefería romperse antes que ceder un solo centímetro de su dignidad. La vida, como el wrestling, te derribará brutalmente, te pondrá de espaldas contra la lona en incontables ocasiones, cuando menos lo esperes. El verdadero triunfo no es evitar esas caídas, sino encontrar la fuerza, la motivación, el recuerdo de un hogar o de una promesa que te obligue a impulsarte hacia arriba una vez más, justo en el conteo de 3. Y así, mientras el eco de su nombre resuena en los corredores del tiempo, recordamos que toda gran historia épica no concluye con la obtención de la gloria, sino con el inicio de la leyenda. Esta mujer no solo ganó un cinturón, aseguró un espacio eterno en el corazón de una nación que necesita héroes tangibles, héroes que sangren y se levanten. Su jornada es el himno silencioso de los desfavorecidos, la prueba irrefutable de que la cuna humilde no determina la altura de tu trono. Que el recuerdo de esa noche, del tapiz manchado, de la ovación interminable y de la bandera mexicana cubriéndole los hombros, sea nuestro faro. Que cada vez que sintamos que el peso del mundo nos presiona, recordemos a la guerrera que con pura voluntad y corazón de barrio demostró que la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra el camino para coronar a su verdadera reina. La historia está escrita.